Hola, profe, buenas noches. A continuación vamos a hablar sobre una cardiopatía congénita que es la tetralogía de Fallot. A continuación, la tabla de contenidos. Y para iniciar, vamos a hablar de lo que es una cardiopatía congénita como tal. Como sabemos, es una malformación estructural del corazón que está presente desde el momento del nacimiento, que puede ser a grandes rasgos cianótica o acenótica, según el flujo sanguíneo que llegue al organismo y obviamente la alteración hemostática que esté presente. Es importante tener en cuenta que básicamente en este caso, pues en el caso de la tetralogía de Fallot, dijimos que era una cardiopatía congénita cianótica. De las cianóticas es la más frecuente, de hecho es la cardiopatía congénita más frecuente a nivel de lo que son los recién nacidos vivos. Es un conjunto de 4 defectos anatómicos que generan un shunt de derecha a izquierda, causando hipoxemia, y esta particularidad de que sea derecha a izquierda es lo que va a generar la cianosis. A nivel epidemiológico, representa el 10% de todas las cardiopatías, como mencioné, es la más frecuente de todas, tiene una incidencia aproximada de 3 a 5 casos por 10.000 recién nacidos vivos a nivel mundial, y es pues la más común a nivel después del periodo neonatal. A nivel Colombia, según los últimos estudios, el promedio fue de 2.21 de 10.000 recién nacidos vivos, por lo menos en Bogotá, con picos entre el 2017 y el 2020, escalonándola como la cardiopatía congénita más frecuente en Colombia. A nivel etiológico podemos asociarla a pacientes con síndrome de Down, con la dirección del síndrome de George, con la madre diabética, fallas en el entabicamiento interventricular, que la asociación etiológica más acertada es esta, a nivel de lo que serían fallas en el entabicamiento interventricular. Dentro de lo que sería la fisiopatología, básicamente acá la clave de todo esto es, y lo que va a marcar la gravedad de la tetralogía va a ser la estenosis pulmonar. Entonces, es importante tener en cuenta que hay una obstrucción pulmonar, hay un aumento de la presión del ventrículo derecho, y en este caso la sangre va a buscar salida. ¿Por dónde va a buscar salida? Por esta comunicación interventricular, generando que en ese caso la sangre llegue a lo que sería la aorta. La aorta que está cabalgando, que está siendo cabalgada, recibe esa mezcla generando la cianosis, que va a ser uno de los componentes clínicos más importantes en este caso del paciente, y lo que va a generar hipoxia y lo que va a generar pues las manifestaciones clínicas que más adelante vamos a ver. Entonces básicamente acá tenemos los 4 componentes importantes de lo que sería la tetralogía de Fallot. Primero, una estrechez de la válvula pulmonar, pero más que todo de la válvula es como tal la estenosis pulmonar, o sea hay un adelgazamiento de la arteria pulmonar, y eso es lo que va a permitir que obviamente el flujo sea en menor medida pues proporcional. Otro de los componentes es el engrosamiento de la pared ventricular derecha, porque claro, entonces esa cavidad derecha, al ejercer mayor fuerza y mayor presión, realmente va a generar un proceso de engrosamiento. El desplazamiento de la aorta sobre el defecto del tabique ventricular, y por último la apertura del defecto del tabique ventricular entre los ventrículos izquierdo y derecho, que va a ser lo que va a permitir esa comunicación interventricular, y también era lo que yo les mencionaba anteriormente con la parte etiológica, que al haber una desviación hacia la derecha del tabique troncoconal, que son los componentes que van a formar ese tabique interventricular, era lo que iba a generar pues, esa comunicación interventricular a nivel de lo que sería la tetralogía de Fallot. En la tetralogía de Fallot se va a clasificar según la severidad de la estenosis pulmonar. Esta estenosis puede ser leve, moderada o severa. Generalmente la estenosis pulmonar se da a través de lo que es pues, una estenosis infundibular, o sea, por debajo de la válvula, precisamente en lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho, que es la causa más común que genera esta estenosis pulmonar. Sin embargo, también otras causas que pueden generar esta misma estenosis pulmonar, además de ser infundibular, también puede ser acompañada de lo que es la estenosis valvular, y es que podemos encontrar valvas enclosadas o rígidas o parcialmente funcionadas, como la estenosis comisural, que impide que estas valvas se puedan abrir de manera correcta. Además de que puede tener también otro anillo valvular, pues lo que es la base de la válvula, y pues hace que esta sea mucho más pequeña, o sea, tener una válvula hiperplásica.
Además de también que podemos encontrar lo que es la estenosis supravalvular, que cuando hablamos de estenosis supravalvular, hablamos de que hay un estrechamiento a nivel de lo que es el tronco de la arteria pulmonar, y también podemos encontrar estrechamiento no solamente a nivel del tronco de la arteria pulmonar, sino también a lo que son las ramas del tronco de la arteria pulmonar, como es la rama derecha o la rama izquierda. Una de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en estos pacientes va a ser la cianosis. Vamos a encontrar también un soplo sistólico. Sin embargo, ese soplo sistólico no lo vamos a encontrar como tal por el shunt que encontramos por ese paso de sangre de derecha a izquierda, sino que ese soplo sistólico vamos a auscultarlo, siempre lo vamos a auscultar en lo que es el foco pulmonar, y vamos a encontrar ese soplo a causa de lo que es la estenosis pulmonar. La cianosis pues está directamente relacionada con lo que va a pasar en el paso de sangre del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, y pues vamos a encontrar en estos pacientes que van a ser crisis hipóxicas o TED-SPECS, que si nos vamos a este diagrama esquemático de lo que es el corazón, vamos a darnos cuenta de que tanto en la vena cava superior como en la vena cava inferior va a llegar sangre desoxigenada normal a lo que va a ser lo que es la aurícula derecha, va a pasar a lo que es el ventrículo derecho, que encontramos sangre completamente desoxigenada. Sin embargo, las presiones en el ventrículo derecho son mucho más elevadas, son de 90 milímetros de mercurio, donde un sitio que normalmente debería ser de 25 milímetros de mercurio. Eso nos confirmaría a nosotros de que estamos hablando de que hay una hipertrofia del ventrículo derecho. Y es que ese ventrículo se va a hipertrofiar básicamente porque necesita atravesar esa barrera de lo que va a ser esta estenosis pulmonar. Y es que cuando hablamos de que hay una estenosis pulmonar, cuando hablamos de leves, hablamos de que todavía hay paso de sangre, al igual que en la moderada, pero en la severa necesita una presión aún mayor para atravesarla, lo que va a generar una secuencia de hipoflujo a través de lo que va a ser el tronco de la arteria pulmonar, pero va a ser de hipoflujo, más no va a ser relacionado con hipertensión pulmonar. Ya cuando hace todo su recorrido normal, vamos a ver de que desemboca acá la sangre ya oxigenada, y que pasa por todo el proceso pues, de oxigenación. Vamos a encontrar una sangre completamente oxigenada que al mezclarse con lo que es la sangre del ventrículo derecho, por ese shunt, por esa mala tabicación que tenemos acá, vamos a encontrar que a nivel de la aorta vamos a encontrar que el oxígeno en sangre va a ser del 86%, y es por eso que vamos a encontrar en estos pacientes cianóticos. Además de que algunas de esas consecuencias sistémicas de la hipoxemia crónica va a ser, por ejemplo, la policitemia, y es que nuestro cuerpo, a través de lo que es la eritropoyetina, va a empezar a producir mucho más glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque el cuerpo, así decirlo, va a pensar que necesitamos un mayor transporte de oxígeno gracias a la deficiencia que tenemos. Esto va a generar de que haya una mayor cantidad de glóbulos rojos, y no solamente una mayor cantidad de eso, sino que la sangre se vuelve mucho más viscosa, lo que va a generar también problemas de la coagulación. También este tipo de pacientes pacientes más grandes, vamos a encontrarlos con fatiga, también con retraso en el crecimiento, pues ya que el metabolismo pues, crónicamente pues, está bajo en oxígeno. También vamos a tener que en estos pacientes vamos a tener un crecimiento ponderable, o sea, de bajo peso, van a ser pacientes que no van a crecer demasiado en estatura, y pues esos signos son más comunes en niños que no se les va a corregir el desarrollo evolutivo. Bueno, yo les voy a hablar sobre los métodos diagnósticos. Tenemos acá el electrocardiograma, acá podemos observar en B1 y B2 la cara central, que tenemos complejos QRS bastante grandes, lo que nos indica una hipertrofia del ventrículo derecho. También tenemos un eje desviado generalmente hacia la derecha en este tipo de casos. ¿Sí? En la radiografía, una hallazgo muy común de encontrar, como podemos observar acá, es un corazón en forma de bota. Generalmente lo encontramos así. También podemos observar en la imagen que los pulmones están hiperinsuflados, que hay una disminución generalmente de lo que es la vascularización pulmonar, que el vértice cardíaco está agrandado en el ventrículo derecho. Bueno, diagnóstico importante en este tipo de tetralogia de Fallot
en el cual podemos observar la comunicación interventricular y el cabalgamiento aórtico. En la angiografía tenemos una imagen A, una imagen B y una imagen C. En la imagen A y en la imagen B podemos observar como tal el ventrículo derecho dilatado, el pase de contraste hacia la aorta, a través de lo que es la comunicación interventricular. La imagen C nos describe lo que son dos problemas principales, que son la estenosis del tronco de la arteria pulmonar y la aorta cabalgante frontal. En el tratamiento tenemos que la tetralogía de Fallot se trata generalmente justo después del nacimiento, con una operación o después de la lactancia, dependiendo de la gravedad, la anomalía, la sintomatología del paciente. La mayoría de los bebés a los que se les corrige pues generalmente responden bien, pero pues necesitan seguir en tratamiento con un especialista. ¿Sí? ¿Cómo se trata la tetralogía de Fallot? Tenemos una reparación completa y una reparación temporal. En lo que es la reparación completa, vamos a tener que el cirujano va a ensanchar o agrandar el conducto entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, con el fin de mejorar el bombeo de sangre hacia los pulmones. Después coloca lo que es un parche en la comunicación interventricular para impedir que la sangre, que el oxígeno se mezcle con la sangre por el oxígeno entre ambos ventrículos. Y en la cirugía temporal o paliativa se lleva a cabo de manera, cuando son reparaciones menores que tienen el objetivo de mejorar el bombeo de sangre hacia los pulmones. Generalmente se hace cuando el bebé está muy débil o cuando hay que esperar porque el bebé está muy pequeño y no soporta como tal una cirugía completa. Y acá simplemente para mencionarles el pronóstico pues, de vida de estos pacientes, en el que es un tratamiento quirúrgico tenemos que el 25 al 35% se mueren dentro del primer año de vida y entre el 40 y el 50% muere a la edad de 4 años el 70% y generalmente al 70% muere a los 10 años y el 95% muere a los 40 años. Con tratamiento quirúrgico, la tasa de supervivencia es mayor hasta el 85% hasta